A ver, la idea sería que hoy podamos como trazar un par de líneas respecto de cuestiones de monografía. ¿Estamos? O sea, hoy van a entender, o al menos voy a intentar que ustedes entiendan, cuestiones de, a ver, cómo se tienen que posicionar frente a la monografía y sobre todo que se den cuenta qué es lo que les voy a estar preguntando acá un par de meses para cruzar con la materia. ¿Cuál es el ejercicio que tienen que hacer? Antes que nada, Pex, te estaba por escribir. Vos, ¿no habías mandado cuadro de monografía? No, No, pero tenías el tema. no. ¿Tampoco? O Me sea, tenés tenía mal. el texto de Reguillo, que me Ah, me interesaba acuerdo. a los silencios, Sí. pero no. Ah, bueno. Está. ¿Hiciste algo? ¿Avanzaste algo en plataforma? Porque yo no miré Sí, plataforma. te mandé algo sobre un posible tema, pero no sé si se va a poder encarar. Listo, no hay problema. Estamos, a ver, los que no tienen tema, esto lo dije, pero lo vuelvo a repetir. No digo que no van a poder pasarme el cuadrito. Estamos, el cuadrito lo pueden hacer, tienen, no sé, la semana que viene si es necesario, no hay problema. Lo hacen, lo entregan. Sí es verdad que lo que vamos a intentar hacer es poner como una especie de fecha. Estamos, digo, para que no nos quede tan en el aire, y de hecho la ponemos ya. Los chicos del B van a ser para el 30 de junio, van a tener su fecha de primera entrega de monografía. Estamos en lo que sea preentrega. Ustedes lo van a tener, por más que no nos caiga un día nuestro, ustedes lo van a tener la semana que les sigue. Quiere decir que martes, por más que repito, por más que martes no sea nuestro, martes primero, no, 30. Ah, no, 30 es de ellos, nada. Bueno, pónganlo a fin de esa semana. Viernes 3. Viernes, o sea, vamos a hacerlo como flexible. Viernes 3, sábado 4, domingo 5, como se entrega por Drive, me da exactamente igual. ¿Estamos? Entonces, en este momento, ustedes entregan esa primer preentrega. Esa primer preentrega, tengan en cuenta lo siguiente, no es un dato menor, por eso me parece que se tienen que poner las pilas los que están muy atrás. Primero que a ver, es obligatoria, ¿estamos? No hay una opción B al respecto. El tema es que probablemente de ahí, si bien no hay mucha vuelta respecto a cómo se califica, si se califica, si no se califica, después veremos cuál es la vuelta final que le da el colegio. Obviamente entiendo que la nota numérica no va a existir, digo, pero sí es verdad que lo voy a estar tomando en cuenta como una potencial nota. O sea, lo que colabore a que yo les diga eventualmente en un segundo trimestre, porque eso ya es julio, que yo les diga, che, no sé, llegó a suponemos que la calificación se traduzca en llegó a los objetivos, no llegó a los objetivos o lo que sea, digo, esto al fin y al cabo les va a colaborar a ustedes a llegar a esos objetivos que uno se plantea en la materia o a simplemente no llegar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengan en cuenta de cumplirlo, me parece que estamos a un mes de diferencia, es un montón de tiempo. Y siempre estoy pensando en que tenemos vacaciones de invierno en el medio, digo, la realidad es, estoy pensando que por lo menos hasta un agosto, septiembre no creo que volvamos. Así que tiempo para empezar a ejercitar cuestiones de reacción los tienen. Bien, a ver, vamos concretamente a lo que me interesa el día de hoy. A ver, pregunta. Solo en base a un par de cuestiones o un par de conceptos o un par de ideas que nosotros fuimos viendo en este mes y medio, 2 meses de clase medio accidentada. La pregunta sería, ¿cuáles de los conceptos, o a ver si ustedes solitos se dan cuenta, por qué razón la monografía o el proyecto de monografía está puesta en esta materia? ¿Cuáles de los conceptos que ustedes vieron o que vieron conmigo en el tiempo este que pasó puede servir como herramientas en función de ponerse al frente de la monografía? Paradigmas. Paradigmas, aunque reconozcamos que paradigmas es un poco sofisticado y que en realidad ninguno de ustedes es un científico. Pero sí, es verdad, paradigmas, estamos de acuerdo. ¿Qué más? Pensamiento científico. Pensamiento científico, sí. Conocimiento científico. Por ahí, ¿cuál más? Conceptos que hayamos visto que decís, sí, esto me sirve a ver, me sirve. Eventualmente lo relaciono con monografía.
Sobre todo estoy pensando más de la primera, como el primer trabajito práctico, ¿no? Digo, no estoy pensando tanto en este segundo. Que entre paréntesis, antes de seguir con esto, ¿alguna duda sobre el trabajo? ¿Nada? A ver, seguimos adelante, cierro paréntesis. No, pregunta, pero bueno, ¿te lo entregamos directamente el día de fecha de entrega? Sí, por favor, porque si no lo que me pasa es que estoy viendo todos los ciclos superiores entrega por Drive. Entonces, si Ok, vos, ok. claro, si no sé, vos ves la casilla mía de bandeja de entrada de Gmail, tengo 3.000 millones de mensajes. Entonces, si yo ya sé que ustedes lo llenan, lo mandan el mismo día, están todos juntos. Si no, tengo que estar buscando y ya me pasó, se me perdieron. Bien, a ver, ¿algún que otro concepto más que nos sirva para monografía? Hay uno que es clave, que lo vimos. Son varios. Bueno, no salió. Variables. ¿Estamos? Variables es fundamental para la monografía. A ver, ¿qué es lo que importa de esto? Vamos a posicionarnos acá para que ustedes vean cuál es el ejercicio que ustedes tienen que hacer para comprender esto de monografía y para que también sepan para dónde pueden ir las preguntas realmente cuando yo se las pregunte de acá a un tiempo. A ver, cuando nosotros hacemos un muy breve y esquemático cuadro respecto de lo que, como un esquema de lo que sería el conocimiento científico, uno tiende a poner dos conceptos que son claves. Sujeto de estudio. Esto no lo vimos, ¿no? Pues yo sé que tengo un flash de haberlo visto, pero puede ser que sea así. Bueno, objeto de estudio. Bien, a ver, sujeto de estudio. ¿Qué es? En lo que vos te vas a enfocar. Bien, es la respuesta que hace todo el mundo y que siempre está equivocada. Pero está bien, quiere decir vamos todos para el mismo lado. A ver, ¿qué es el sujeto de estudio? A ver, lo podemos pensar desde el mismo concepto sujeto. El tema. El tema, sujeto, ¿qué es un sujeto? Nosotros, qué sé yo. Nosotros. Entonces, Claro. ¿qué es el sujeto de estudio? Nosotros mismos. Tal cual. Pero Investigadores, ¿no? Eventualmente personas formadas, estamos de acuerdo. Siempre estamos pensando que nosotros somos investigadores, pero ustedes no. Bien, a ver, entonces, acá tenemos la persona. Esto es la persona legalmente habilitada para estudiar, para bla, bla, bla. Acá tenés al sociólogo. Ese sujeto de estudio lo que hace es aproximarse a un objeto de estudio. A ver, nosotros sabemos, porque ya lo sabemos, que ese objeto de estudio es potencialmente todo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el punto de partida de ese sujeto de estudio? ¿Qué es lo que, a ver, ¿de dónde parte? ¿O cuál es el motor para analizar un objeto de estudio? ¿Cuál es el primer paso? El interés. El interés, estamos de acuerdo. Pará, vamos, me quedo con lo de Fiamma. A ver, ese sujeto de estudio, estamos, se acerca, me gusta porque me rompiste el orden, Fiamma, está muy bien. A ver, ese sujeto de estudio, que se acerca al objeto de estudio. Nosotros dijimos que ese objeto de estudio puede ser potencialmente todo, ciencias naturales, sociales, exactas, lo que quieran. Obviamente ese sujeto de estudio está condicionado por un montón de cosas que son muy propias, que de alguna u otra forma los influyen. Lo que dice Fiamma, y me parece muy bien, el primer elemento que es lógico, que te condiciona a vos como potencial investigador, es el interés. ¿Por qué, Fiamma? Y porque para hacer una investigación acerca más que nada gráfica, te tienen que interesar por lo que tenés que leer, tenés que desarrollarlo, es algo que tenés que estar también, no metido, pero algo que te interese y te puedas meter en ese tema. Coincido plenamente con vos. O sea, si no te interesa, es un plomazo todo. Para que esto tenga sentido, tiene que tener un enorme interés de su parte, que sepa que ese interés es en parte lo que determina que ustedes tengan que estar, porque no, leyendo horas y horas sobre un tema específico. Si no te gusta, te querés morir. Ahora, más allá del interés, hay otra cosa que determina fuertemente a quien investiga, o por lo menos el conjunto de interrogantes que vos te haces. Aunque por esta generalmente se tiende a estar como subestimado, pero es tan importante. No sé si es a lo que vos vas, pero yo también pienso, cuando pienso en todo eso, pienso también en un método de estudio. Sí, pero por ahí no te determina, eso es una elección que vos haces. Claro. Yo lo que digo es algo que de repente vos por ahí no te das cuenta y que en realidad es algo que está ahí, presente, represente en vos, y que tiene que ver bueno, pero si lo digo,
se lo digo. ¿Qué otra cosa te determina? La voluntad. La voluntad puede ser, o sea, lo que vos quieras. Las vivencias. Vivencias, a ver, ahí por ahí se acerca. Igual podemos poner el sentido La común. experiencia. La experiencia. A ver, el sentido común obviamente sí influye. No es lo mismo ser un investigador que se acerca al peronismo siendo un tipo argentino que siendo un inglés. ¿Estamos? O sea, obviamente hay una concepción diferente, un montón de cuestiones que a vos como sujeto que va a ponerse a estudiar te condicionan. A ver, el tercero... ¿Tiene que ver con la edad o el género? A ver, ¿por qué la edad y el género? Porque, por ejemplo, nosotros que nos encontramos en una etapa más que nada que hay mucha revolución, por ejemplo, el movimiento de las mujeres, o como que, no sé, yo creo que tiene mucho que ver que estamos en un momento en el que somos muy conscientes, por ejemplo, las redes sociales, de todos los movimientos que están pasando. Bien, yo te lo traduzco, lo dijiste de tu manera. El contexto. Estamos... A ver, el contexto histórico en el que vos crecés, y ahí volvemos a esto, pero así los veo y quiero que lo entiendan, porque es una pregunta tan viable de ser preguntada cuando defiendan. A ver, el contexto histórico es sumamente determinante. Estamos, a ver, me quedo con el ejemplo de Fiamma. No quiere decir que todos ustedes tengan un contexto histórico que los haya determinado. Digo, por ahí, al momento de elegir tal o cual tema, realmente lo que primó a vos fue el interés. O sea, me interesó esto. Punto. Ahora, hay muchos casos, y para mí el mejor ejemplo es agarrarme de lo que dice Fiamma, y por ahí ya es el ejemplo que di en los otros textos, porque es el más claro para intentar explicar esta idea del contexto. Hay un historiador que me parece que es fundamental, que si alguno de ustedes toman nota, lo pongan. Hay un tipo que dice, toda historia es historia contemporánea. ¿Qué quiere decir toda historia es historia contemporánea? Porque nosotros sabemos, perdón, por las dudas, digo, nosotros sabemos que tenés historia antigua, prehistoria, historia antigua, media, moderna, contemporánea. Contemporánea es la nuestra. ¿Qué implica que toda historia sea historia contemporánea, de acuerdo al tipo? No va a esto, quizás nada, la estoy pifiando, pero yo cuando digo contemporánea no sé si lo relaciono tanto al periodo de tiempo, sino a esto de que toda la historia como que se cruza. Es decir, ponele, no lo quiero aplicar a mi monografía, pero bueno, porque pienso en mi tema. Nada, esto de que, bueno, yo quiero analizar los Juegos Olímpicos, bueno, pero se me cruza con Guerra Fría en este caso. Entonces, como que si bien son dos historias distintas, por así decirlo, como que se terminan siendo contemporáneas. Terminan siendo contemporáneas. No es tan así, pero igualmente está buenísimo que intentes cruzar con tu monografía. Ojalá puedan empezar a cruzar con sus monografías, porque un poco la idea es esa, que empecemos como a cruzar con ejemplos como claros. A ver, no es tan así. Lo que dice el tipo es lo siguiente. Cuando él habla de toda historia contemporánea, lo que él supone es que en realidad todo acercamiento de cualquier investigador, obviamente es un historiador, todo historiador que se acerca al pasado, él dice que en realidad no lo hace, a ver, para no complicarlos, lo hace movido por intereses como contemporáneos. Es decir, es porque vive en un contexto determinado, que se le generan determinados interrogantes, y en función de esos interrogantes actuales, se va a la historia antigua a ver qué es lo que resuelve. ¿Se entiende? A ver, ¿qué es lo que me interesa que ustedes vean? El contexto es uno de los factores que más determina, como que muchas veces determina, para no ser tan estricto, el tipo de preguntas que ustedes se hacen. Y un poco vuelvo al ejemplo de Fiamma. Yo hace 10 años que tenemos monografías en el Sagrado, por lo menos que las tengo yo. De esos 10 años, 3 años, para tironear un poquito para arriba, hace 3 años que yo vengo viendo monografías del estilo o del perfil de Tiziana d'Amore. ¿Qué sería el perfil de Tiziana d'Amore? ¿A qué me refiero con el perfil de Tiziana? Ahí te dejo la palabra para que vos, en caso de que nadie sepa de lo que está haciendo Tiziana, Tiziana nos va a decir ahora. Ay, es que me perdí, me pone... Es que no estabas escuchando, Tiziana, te banco igual. A ver, no, digo, Perdón. Hace 3 años más o menos, que lo que tenemos son monografías del perfil, a ver, como temáticas del perfil de Tiziana d'Amore. ¿Cuál sería el perfil? O sea, ¿cuál es lo específico de tu tema? Y como el cuestionamiento de en realidad específicamente de programas de televisión, pero es cuestionamiento al contexto de la sociedad en el que se desarrollan esos programas y
tipo, hasta la actualidad. Totalmente, No sé si te referís a específicamente eso. de esos programas, ¿qué es lo que a vos te interesa problematizar? Y el rol de la mujer, el papel de la mujer que tenía. Estamos de acuerdo. A ver, ¿por qué me importa esto? Cuando vemos hace 3 años atrás las monografías, o sea, en este marco de estos últimos 3 años, lo que uno ve es que hay un exponente como muy alto de monografías que giran en torno al rol de la mujer. El rol de la mujer en el trabajo, el rol de la mujer, en este caso en programas de televisión, la moda de la mujer no solamente como moda, sino como un reflejo de un conjunto de ideas políticas o lo que sea. A ver, hay un montón de temas que giran en torno a la problemática de la mujer en múltiples ámbitos. La pregunta que yo les haría es, ¿por qué? Y por lo que estás diciendo vos justamente, por eso es el claro ejemplo, porque es un tema de ahora, es algo que estamos viviendo todos, por así decirlo. Bueno, yo también lo pienso por el lado de los derechos LGBT, digo, es un tema que sale ahora, digo. Totalmente. Si alguien hubiese hecho una monografía LGBT hace, no sé, 50, 60 años, hubiese sido, además de que hubiese sido criticado, digo, hubiese sido como, wow, qué novedoso. Ahora la verdad no es novedoso. No, pero más allá de eso, me parece que es también como darse cuenta de esto que se viene perpetuando hace tanto, como que no es tanto una moda esto de darse cuenta de la diferencia que tienen las mujeres, sino como que, o sea, te das cuenta que hay como una evolución, digamos, en la sociedad y que se está dando cuenta de las cosas, y no me parece que sea necesariamente como una moda. O sea, es algo que es como una revolución que está pasando. Yo coincido. No, como que no lo tomaría tan así. No, está bueno, está buenísimo. Matías, dale. Yo no digo que sea una moda, sino que trato de acercarlo a esto que vos decís, de que nosotros como pequeños historiadores o como pequeños, digamos, investigadores, claro, no nos historiadores acercamos. Porque pueden ser sociólogos, pueden ser lo que quieran. Cual. No los fuerzo a ser historiadores, chicos. No, nosotros nos acercamos, o bueno, vos en este caso, Tizi, te acercás a esto de la mujer, porque también el contexto en el que vivís ahora te lo permite, que es un poco creo que a lo que vas, o sea... Por ahí no sé si es que lo permite, porque en realidad tampoco vamos a ser justos. Yo creo que si miro para atrás y intento hacer como un foco en la totalidad de monografías, también hay alguna que otra que gire en torno a alguna cosa de la mujer. Sí es verdad que me parece, y por ahí no sé si lo ven, digo, por ahí no sé si se dan cuenta también, digo, porque puede ser que al ser contemporáneos ustedes no vean determinadas situaciones, pero por ejemplo, yo hace muchos años, 3, 4 años, veo como esta cuestión de chicas, o sea, adolescentes, pienso cuando tenían 15, 14 años, como empezando a meterse, que yo creo que tiene que ver con este 8M, este primer 8M de hace varios años atrás, esta cuestión de la legalización, pero esto es lo que yo creo, ojo, podemos discutirlo. Digo, esta cuestión de la legalización del aborto como una cuestión de tema realmente puesto en el tapete. Es decir, a ver, esto nos está pasando. Y dicho, por ejemplo, hace 2 años, año pasado y el año anterior, hubo monografías que giraron en torno a ESI. Y vos decís, a ver, para que haya monografías en torno a ESI, tiene que haber habido una movida a nivel como país que de alguna forma despertara el interés en ESI. Porque en realidad el ESI, como ESI, creo que es de 2006, 2007, 2008, por ahí anda. Sin embargo, en el 2006, 2007, 2008, medio que no le interesaba a nadie, pero porque en realidad fue ESI y el ESI quedó ahí y nunca se aplicó y a nadie le importó. El tema es cuando vos empezás a ver todas estas movilizaciones que fueron dadas en función de la legalización del aborto, que ahí es cuando te empezás a encontrar, por ejemplo, porque incluso, no voy a mentirles, para mí también fue como darme cuenta de que había un ESI, porque ¿qué es lo que decían como los mensajes o los lemas? Sobre ESI, ¿no? Que tiene que haber ESI en las escuelas para que o sea, como dar un mensaje de que si bien defendés el aborto legal, seguro y gratuito, no es algo que promovés, que es un poco el mensaje que siempre se confunde. Y que eventualmente... Y que eventualmente uno de los mecanismos para no promoverlo, que es justamente lo que vos decís, es bueno, si vos no querés que una chica termine abortando, eventualmente aplica la educación sexual integral en función de que aprenda lo que no debería hacer en función de no quedar embarazada tempranamente sin darse cuenta, ¿se entiende? Entonces cuando uno veía esas pancartas que decía educación sexual integral para... Igual no me acuerdo el lema, es para algo, pero no me acuerdo si es para no abortar, porque no creo que sea así, digo, pero bueno, lo tenías el lema como todo el tiempo las banderas, y eventualmente eso va como movilizándote a vos, o sea, va como
a ustedes que son eventualmente los receptores de ESI, porque convengamos que a mí ESI yo lo veo desde el otro lado, digo, pero ustedes que son los beneficiarios, es porque existió toda esta movida y sigue existiendo, que de repente me aparecieron 2 monografías de ESI. Como de repente aparecieron un boom de monografías en los últimos 3 años que giraban explícitamente sobre la mujer, sobre la legalización del aborto, sobre la ropa, sobre la mujer en el trabajo, sobre, que decís, antes no lo vi tanto. Entonces, ahí es cuando yo les digo, y volvemos al cuadrito acá, esto, obviamente coincido con Tiziana, no es una moda, ¿estamos? Porque si decimos que es una moda, le estamos como quitando un poco de seriedad. Pero sí es verdad que este nuevo, como vamos a llamarlo de otra forma, como este nuevo despertar de conciencia feminista, no sé si está bueno el término, naturalmente ha determinado un conjunto de interrogantes. A ver, no me parece menor, y pienso en la monografía de Tiziana, pensemos que vos que originalmente querías trabajar con Marcelo Tinelli y con todo lo que era Showmatch y el Bailando. A ver, no me parece menor pensar también incluso en el Bailando, porque cuando vos, no sé si lo vas a hacer así, pero cuando vos te metas al Bailando, de repente el Bailando tiene 2 momentos. O sea, un momento donde Tinelli cortaba polleras, las dejaba en ropa interior, las pibas, a ver, obviamente se cosificaban y es un sueldo y lo aceptaban, pero hay un momento donde Tinelli, en este contexto, como mucho más actual, se ve muy forzado a pedir disculpas. De hecho, creo que el tipo lo hace, porque lo que dice es, loco, esto, la verdad que no me di cuenta. A ver, forzado a pedir disculpas literal. Yo creo que Marcelo Tinelli, si lo dejás, pero esta es mi posición personal, ¿no? Si lo dejás seguir en marcha, digo, el tipo sigue en la misma, digo, porque no lo veo un tipo muy consciente, digo. Pero sí es verdad que si Marcelo Tinelli seguía en la misma perspectiva, iba a tener un escrache en los estudios, dado que lo que cambió es ese contexto, que a vos ahora te permite aproximarte al análisis de un montón de programas y de repente darte cuenta de cosas que, no sé, de repente en otro momento no te parecían. A ver, no sé si alguno de ustedes, yo no soy muy amigo de Casados con Hijos, digo, pero ¿qué pasó con Casados con Hijos? ¿Alguien es fanático Yo no soy fanático, pero tengo conciencia de lo que pasó esto de que era una novela muy machista y que, por ejemplo, ahora cuando iban a hacer la obra de teatro, Erika Rivas no quiso hacerla, entre un montón de otros motivos, por una cuestión de que cree que estamos en un cambio de paradigma y bueno, no es adecuado que ella haga de una mujer machista. Totalmente, o sea, es que un poco es eso, y vos decís, bueno, a ver, si por eso Igual ella no fue que no quiso, la sacaron, pero bueno. Coincido. Eso ya es otra cosa. Ahí no vamos a meter en si cómo fue o no fue, pero lo cierto es que en algún momento surgió esta idea de decir, bueno, a ver, por ahí los chistes de Erika Rivas en el contexto, no sé, hace 10 años habrá sido Casado con Hijos, hace 10 años atrás era otro contexto, porque coincide con un Tinelli cortando polleras, y de repente pasó todo este boom nuevo feminista y eventualmente Erika Rivas puede llegar a decir, entre uno de los tantos conflictos que tiene, es como, mira, la verdad que no me siento cómoda haciendo este tipo de chistes ya. Y de repente decís, bueno, es válido, qué sé yo, no sé si no es válido. Obviamente coincido con Agos, debe tener un montón de otros cosas, otros eslabones que no sabemos. Y que no lo vamos a saber. Pero bien, ¿se entiende la idea? A ver, a mí lo que me interesaba es que ustedes vieran esto. El contexto, en muchos casos, repito, no en todas las monografías, pero en muchas de sus monografías es fundamental para que ustedes puedan comprender por qué eligieron lo que eligieron. Estamos tranquilamente en el caso de Tiziana, cuando ella le toque defender, de acá cuando sea, podría ser en el momento de terminar de defender, bueno, a ver, Tiziana, contame, a ver, ¿qué te parece el contexto? A ver, vos como persona, ¿te sentiste influida por el contexto? Bueno, suponete que me diga sí, suponete que me diga que no, igualmente se lo voy a seguir problematizando, no para que me diga que sí, pero por lo menos para que se dé cuenta que hay un contexto que naturalmente vos, por ser investigador o por ser pseudo investigador, por ahí sin darte cuenta, porque convengamos que desnaturalizar esto y mirarte como salir y darte cuenta que hay un contexto que te influye, es bastante complicado a veces, pero sin darte cuenta por ahí el contexto te determinó. ¿Estamos? Entonces, contexto, interés, sentido común, ¿por qué no? Coincido con lo que decía, no sé si dijiste vos, Fiamma, por ahí hasta las cuestiones de género, o sea, si vos sos una mujer mucho más propensa a investigar determinadas cuestiones que otras, es verdad. Cuando vos tengas todo esto, cuando todo esto impacte sobre ese sujeto de estudio, ese sujeto de estudio se aproxima al objeto de estudio. Ahora, todo esto
lo determinó en algo. Y ahí empieza el proceso que ustedes hicieron. ¿Qué es lo primero que vos tendrías que hacer o que tendrían que hacer o que ya hicieron en función de la investigación que sea? Investigar esto de las variables, como vos Antes de las decías. variables incluso. A ver, sí, pero lo podemos poner. Variables. Primero, recorte de variables. Y antes de las variables, ¿cuál es el primer paso de cualquier investigación? El tema. Sí, no es el tema. ¿Qué tenés que tener? Posicionarnos en el contexto. No, tampoco. ¿Cuál es el primer paso? Es más, casi Problematizar. el método Problematizar. científico. ¿Qué es el primer paso del método científico? El puntapié inicial para que ustedes puedan empezar a buscar. ¿Tener una qué? Una idea. Un poco más desarrollado, un poco más científico, que no sé, una Una idea. hipótesis. Hipótesis. Pero sí, es una idea. Pero no quería que dijeran idea. Bien, tenemos una hipótesis. A ver, que nosotros dijimos que es opcional y la podemos reemplazar por las preguntas que ustedes hacen, en este caso en el cuadrito ese. A ver, ustedes empiezan a recortar, o por lo menos a aproximarse a un objeto de estudio y lo hacen a través de una hipótesis. Ahora, obviamente ese objeto de estudio lo tienen que recortar y nosotros ya sabemos que tenemos variables, por ejemplo, dependientes, independientes, temporales, conceptuales. A ver, todo esto les permite recortar ese objeto de estudio. A su vez, si esto fuese una investigación realmente seria, nosotros sabemos que ¿qué tiene que tomar postura previamente un investigador? Ya apareció. Paradigma. Sí, no sé si dijiste eso, pero creo que lo dijiste. ¿Dijiste esto? Sí, el paradigma en el que estás. Bien, a ver, tenés que tomar, en tanto un investigador serio, obviamente una investigación estoy pensando por ahí, una tesis de licenciatura, doctorado, lo que sea, obviamente vos vas a tener que tomar postura por un paradigma. En el caso nuestro, ese paradigma, que obviamente no se los exijo porque no tienen la totalidad de los conocimientos de todos los paradigmas y no son investigadores, ese paradigma lo vamos a disfrazar en esto que era el marco teórico, y el marco teórico es la variable conceptual. ¿Estamos? Básicamente para que vean que tenemos un poquito de todo. A ver, cuando uno hace este ejercicio, llega al objeto de estudio. A ver, ¿cuál es el objeto de estudio? Vamos a ver algunos de los que salgo de acá. Esperen, que no veo el cursor, acá está. Bien, vamos a algunos de los que más o menos tenemos como, a ver. Braverman, lo tuyo era lo de las fines del siglo, crisis del 2001 y demás. Sí, bien, vamos, voy al ejemplo tuyo. Agustín, a ver, ¿cuál es tu objeto de estudio? Suponete que, el ejercicio, esto es una pregunta, cuando vos ya empezaste a defender, ya terminaste, ya todo, yo te digo, bueno, a ver, Agustina, pasemos en limpio. ¿Cuál es tu objeto de estudio? No sé si sería como la música en sí o la sociedad, porque es como esa parte de lo social que a mí me interesa y lo que hace a partir de la situación del país. No sé cómo explicarlo. Bien, está muy bien igualmente que no sepas cómo explicarlo, pero vamos a intentar hacerlo, Bueno. vamos. A ver, en el caso de Agustina, para que no sabe, perdón, Agustina, contanos un poco. ¿Cuál es tu tema de monografía? Porque yo lo sé, pero el resto no. Bueno, yo quiero investigar la música que surge a partir de la crisis económica y social del 2001, pero la música más del rock, por ejemplo, la Bersuit Vergarabat, hace toda una crítica a lo que pasó y lo que estaba por pasar, que como que ya se veía venir y todo esto, sí, al final de Menem. Bien, o sea, una crítica por ahí que por ahí no sé si está pensado solamente o personificado en Menem, sino como al modelo en sí. Estamos neoliberal. Entonces, pregunta para vos, ya que identificaste eso, ¿cuál es tu objeto de estudio? ¿O cuál es el objeto de estudio? No vamos a matarla a Agostina. ¿Cuál es el objeto de estudio de Agostina? A ver si el resto entendió y escuchó lo que dijo. ¿Puede ser pregunta, ¿puede ser una palabra o una frase? No, en realidad debería ser como una frase. Mirá, lo que yo quise analizar en realidad es una explicación. Es como una especie como de síntesis. Un poco me decían, esto lo charlamos hace unos días con el sexto del alemán, y lo que me decían es, me dice, ¿qué es? Como el título.
Y le digo, mirá, en realidad si el título está muy bien hecho, o sea, si vos lograste un título que sintetice tu temática, y en realidad sí es tu objeto de estudio. ¿No sería algo como el efecto del sistema económico en la música, por ejemplo, o algo así? O la crítica que la Bien. música le hace al sistema económico. Bien, Claro. a ver, la música, por ejemplo, o el rock nacional, suponemos que se va al rock nacional, coincido, el rock nacional como crítica al modelo neoliberal a finales del siglo XX, o sea, en el contexto previo a la crisis del 2001. A ver, ¿es un objeto de estudio? Sí. Piénsenlo un segundo, si nosotros hacemos un esfuerzo de vuelta de mirar esto. Espero que esté siendo claro. A ver, ¿tiene esto? Sí, porque La conceptual por ahí no, digo, no lo vas a obtener, digo, pero esto de acá, ¿aparece si yo lo digo como lo dijimos recién? A ver, ¿cómo lo dijimos Sí. recién? La música como crítica. Ahí está, el rock dijimos, el rock El rock. nacional como crítica al modelo neoliberal en contextos en años previos a la crisis del 2001. ¿Sería un objeto de estudio? Sí. Sí, porque tiene Sí. la variable temporal, las dependientes y las independientes. Estamos todos de acuerdo. A ver, ¿qué es lo que me interesa? Fíjense que el objeto de estudio es muy detalladito. Estamos, a ver, ustedes no pueden decir el objeto, suponemos que es el ejemplo de Agos de vuelta. ¿Qué querés trabajar? Y quiero trabajar la música en el contexto del 2001. O sea, es como, sí, o sea, sí tiene sentido lo que estás diciendo, pero en realidad no es muy específico que digamos. O sea, no es tu objeto de estudio. ¿Se entiende la diferencia? A lo que voy es, cuando ustedes llegan a la definición de objeto de estudio, cuando ustedes se dan cuenta solitos que es un objeto de estudio, les tiene que salir una oración, obviamente con vueltas, digo, no tiene que salir así perfecto, digo, pero les tiene que salir una oración que filtre hasta lo más específico lo que ustedes van a trabajar. Ella no va a trabajar la música en el 2001, porque la música en el 2001 podría trabajar, no sé, por ahí debe surgir Britney Spears, y creo que no le interesa, ¿estamos? Entonces, lo que le interesa es específicamente el rock nacional, y no cualquier rock nacional sin sentido. Le interesa el rock nacional que refleja letras de críticas al modelo neoliberal. Y ahí tenés el objeto de estudio. Juliana, ¿tenés una pregunta? Sí, Dale. si podías repetir cuáles son las variables que sí o sí tienen que estar presentes en el Las objeto de tenemos estudio. acá. Tenemos a las que sí o sí, y deberías tener lo que sería la variable dependiente, o sea, el problema, deberías tener la independiente, que sería con qué lo vas a resolver, y idealmente, y si te da como el tema de monografía, el tiempo. Estamos en el caso de ella sería, o sea, obviamente no es en en el 2001 podría ser, pero podría ser en años previos al 2001 porque ella también lo trataría. Estamos, a ver, así les tendría que quedar, repito, por ahí no todos tienen la cuestión del tiempo, porque de repente alguna demografía de ustedes es un poco más psicológica, o es un poco más biológica, entonces de repente no es necesario que sean tan explícitos en ese rasgo, pero si, por ejemplo, creo que el tuyo, Juliana, planteas, vas a trabajar con jóvenes, porque creo que es con jóvenes, y en tu caso en el objeto de estudio, cuando me lo digas y cuando lo filtres, deberías tener muy claro qué entendiste por jóvenes. O sea, de repente decir jóvenes entre, bueno, bla, 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 de la tecnología en jóvenes de entre 15 y 18 años. Entonces, ahí vos me estás diciendo que no me interesa, no te interesa todo, vos me estás marcando claramente que hay un rango como etario que vos seleccionaste, porque sí, punto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Todo el mundo me va siguiendo? Sí. Bien, entonces, volvemos a este grafiquito de vuelta. En este grafiquito muy sintético nos falta algo. ¿Qué nos falta? Ay, si preguntaste algo, yo no escuché. Que en este grafiquito, este esquemita, que, a ver, como consecuencia de esto vos tendrías como conocimiento científico, en un plano formal, nos falta algo, nos falta un elemento. ¿Puede ser nuestra base tipo bibliográfica, tipo en qué nos vamos a basar en relación a teorías o... Bien, marco teórico Claro. lo tenemos por acá. Ah. A ver, no sé si ¿qué entendemos como base bibliográfica, Tiziana?
no en qué autores nos basamos o en de dónde sacaríamos la información, más como para ese lado. Digo. El Bien, método sí. de estudio. El método, bien, estamos de acuerdo, ahí está. Por eso lo podemos englobar en el concepto método. A ver, en tanto sujeto de estudio con todo lo que ya dijimos y querés conocer este objeto de estudio que ya filtraste y te quedó recontra chiquitito, estamos como muy específico. Fundamental la idea de método. ¿Estamos? O sea, vos te aproximás a eso a través de un método. Pregunta, Matías, vos que creo que vos también lo habías dicho antes. ¿Qué es un método? Definime qué es un método. Yo creo que un método es la manera en la que vos, no es en la manera en la que vos encarás tu investigación, sino el cómo encarás tu investigación, o sea, a través de qué. Coincido. ¿A través de qué? A ver, ¿cuál es tu método de estudio, Mati? Qué buena qué pregunta. No sé si la podría definir, porque no sé si va a lo que es el ámbito de quizás decir, no sé, los libros, ponele, o una. Pero yo supongo Pero, por que no. ejemplo, si yo te pregunto, yo te pregunto, pero olvídate de tu monografía, ¿cuál es tu método de estudio? ¿Cómo estudias? Y leo libros, yo escucho las clases en general, y tomo nota. Pero después ya con eso vas a la prueba. Claro, bueno, sí. Está bien, igual parate, igual No, pará. después capaz lo leo, lo reviso, pero suelo más escuchar que no soy tanto de capaz leer tipo 5 veces, sino que capaz leo un texto una vez y después Estamos de acuerdo. escucho lo que me Bien, explican y Ainhoa, capaz. vos que hoy estuviste como un poco más callada, ¿cómo estudias vos? ¿Cuál es tu método de estudio? Mi método de estudio. Igual los estoy poniendo en jaque con nada, o sea. ¿Cómo estudias? Contanos cómo estudias. Generalmente suelo prestar atención en clase, que digamos. Y a veces algunas de las cosas que me quedan, bueno, tomo nota claramente y después me dedico a la lectura 2, 3 horas antes de la prueba y bueno, así voy. Aplica. Paloma, ¿cómo estudias? ¿Cuál es tu método de estudio? Ay, no tenía el coso. No, claro, estaba mirando y digo, vos por ahí no tenías. No sé. ¿Cómo no saben? Me está agarrando como pequeños microinfartos, chicos. No ¿Cómo sé, la estudias? ¿Cómo verdad. vas? Digo, pensame a ver el recorrido previo a la prueba. Bueno, primero prestas atención en clase. Es interesante que los tres prestan atención en clase, son muy aplicados los tres. Bueno, eso. No sé. Y después relees los textos. Ya, nadie hace resúmenes. Depende de la materia. Hago resúmenes. Sí, Bueno, yo hago apuntes. resúmenes. resúmenes. ¿Nadie hace cuadros conceptuales? Ay, sí, yo. Yo Sí, soy depende de la materia. Sí, yo siempre pienso en materias teóricas, ¿no? Digo, la verdad es que lamentablemente mi cabeza me ha formado para materias teóricas, las prácticas no las registro, es como que no existen como materia. No le digan a Gaby que la quiero. Pero, bien, coincido con, a ver, ¿qué es lo que me interesa? Yo pensé que igualmente iba a sacar métodos de estudio zarpados y me encuentro que todos simplemente escuchan la clase. Bien, a ver, en un momento ideal hubiésemos tenido 3 o 4 personas hablando de diferentes métodos de estudio. Matías dijo que no lee, de hecho Matías básicamente me dijo que no le gusta leer, en algún momento me dijiste que no te gustaba leer. Acá Ainhoa planteaba esta idea de escucho y no sé qué cosa, Paloma la dejé como medio en offside, y el resto lo que dijo, bueno, sí, yo hago resúmenes, algunos hacen cuadros. A ver, ¿qué es lo que me interesaba con esto? Un método es una forma, ¿estamos? Es obvio que es una forma. Un método de estudio es una forma que vos lográs como organizar, que es muy propia tuya, en función de asimilar lo que es un conocimiento que eventualmente en algún momento va a ser evaluado. Y no es nada más para evaluar. No sé si ustedes se dan cuenta de la importancia que implica como asimilarlo. O sea, ¿qué es asimilarlo? Ponerlo en práctica. Como interiorizarlo. Interiorizarlo. Si a mí me preguntás, obviamente porque me dedico a historia, ¿no? Digo, pero si de repente me agarrás en la calle y me preguntás peronismo, no es que me vas a descolocar. Te podré explicar peronismo sin estar como, pará, que no lo preparé. En realidad ya está como asimilado el conocimiento. A ver, y los métodos son muy variables, deberían ser muy variables, porque son todos potencialmente válidos en tanto te permiten saber estudiar. Ahora,
Lo mismo aplica para la ciencia o para, en este caso, un proceso de investigación. ¿Qué es un método de estudio o método de investigación? Es una forma, es un medio que vos seleccionás como la más indicada para resolver una problemática de un objeto de estudio determinado. Entonces, en tanto vos sabés que es muy subjetivo y que obviamente tenés opciones para elegir, a ver, pregunta. Ejemplo de métodos científicos. ¿Qué se les ocurre? Encuesta. Perdón, Agos, creo que hablaste vos. No, yo, encuestas. Por ahí. Encuestas. Una encuesta es un método de Entrevistas. estudio. ¿Estamos de acuerdo? Acá tendríamos encuesta. Ya no puedo ni escribirlo, pero ahí estamos. Encuesta. ¿Qué más sería un método de estudio, de investigación? Entrevistas. ¿No? Entrevista. ¿Cuál es la diferencia, Matías, entre una y otra? La encuesta Cuantitativa es, y... Bien, largaron un cuantitativo. ¿Quién dijo cuantitativa? ay, no Yo, sé. cuantitativa y cualitativa, ¿no Bien, es? ¿cuál es cuál, Ainhoa? Cuantitativa de cantidad de números y cualitativa más, no sé, como las Una entrevistas. entrevista. Bien, Claro. en una cuantitativa. Estamos pensando una encuesta que es cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa. 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 Bien, ¿qué te importa en una cuantitativa? El porcentaje de las personas que... Estamos de acuerdo. Porcentaje de las personas, que es lo que sea. Estamos de acuerdo. ¿Y una entrevista qué te importa? Y el desarrollo de la pregunta. Tal cual. O sea, ver por Y detrás esa de... persona en particular. Porque, Exacto. bueno, la mentira puede ser mucho. Totalmente. A ver, quiere decir que una encuesta, vos podrías estar presentando, no sé, preguntando cuántos baños, no sé, cuántas habitaciones hay, un censo, pienso. ¿Cuántas habitaciones? ¿Por qué tu casa? No sé, las dimensiones de tu casa. Y una entrevista lo que estaría, si es un lugar que no tiene muchas comodidades, ahí arrancás una entrevista. ¿Qué le preguntarías? Y, por ejemplo, no sé si estás haciendo... A mí, por ejemplo, me interesó, que nada, no sé si va a ser viable, lo que es el autismo en la mujer. Sí. Que nada, está como que súper... no es mal visto, está súper... No oculto, pero nadie sabe del autismo en la mujer. Y yo, por ejemplo, preguntaría, cuando vos te imaginás una persona con autismo, ¿qué ves y cómo le relacionás en género y esas cosas? Como que la persona desarrolle una respuesta más completa, no tanto una respuesta que tipo sí o no. Tal cual. O sea, en una cuantitativa entonces buscamos, bueno, cuánto. Cosas más específicas. Tal cual. Cosas específicas y que vos puedas cuantificar. Y en una entrevista vos estás buscando por qué. ¿Estamos? O sea, por qué, desde cuándo. Cosas que en realidad te impliquen una historia que contar. ¿Estamos? Paso siguiente. ¿Qué otra entrevista no? ¿Qué otro método encontramos o sabemos? Puede ser tipo observación. Observación, totalmente. Observación es un método. Si lo pensamos de manera un poco más amplio, podemos pensar trabajo de campo, que tiene que ver con observación. Digo, estamos de acuerdo. Un poco decías, Tiziana, vos al principio decías algo así como la fuente, como el manejo de textos, algo así creo que dijiste, ¿no? Sí, la bibliografía. Bien, ¿por qué no? Podemos poner análisis de bibliografía, cualquiera, secundaria, ¿estamos? O sea, esta cuestión de sentarse a ver un texto, otro texto, decir, che, esto está bueno, eso es un método, ¿estamos? Obviamente puede ser con distintos tipos de fuentes. Lo que se me ocurriría preguntarle a ustedes es, ¿qué es una fuente? ¿De dónde proviene la bibliografía? En la que te basás. En la que te basás. ¿Cuál es la diferencia entre una fuente primaria? Y ya medio que no estoy pudiendo anotar en esta pizarrita, así que se lo imaginan. ¿Cuál es la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria? Y por ahí la primaria es, por ejemplo, un libro en el que tenés mucho contenido y como que... Claro, el más relevante. Claro, Bien. y secundaria es por ahí artículos. Bien, no. Ah, bueno. Pero te escuché para ver si salía. No, justamente, a ver, ¿a qué le suena fuente primaria? ¿Qué podría ser una fuente primaria? Que es más fácil que ver que la secundaria. La Pero primaria para mí es como que tiene más importancia. Para mí también, pero ¿por qué tiene más importancia? Porque es Y a lo pues que te va sirve enfocado más. tu tema. No sé si te sirve más. ¿Qué es lo que no tiene? A ver,
¿No es a lo que va enfocado tu tema? Ni siquiera, una fuente... Yo lo pienso... A ver, dale. No. Diana. No, dale. No, nada, que lo pienso más por el lado de como que primario, como que está avalado por, como que es algo... Ay, no sé cómo explicarlo. A ver, Pero es como que... si yo se los pongo así. Una fuente primaria... ¿Cuál podría ser una fuente primaria de peronismo? ¿Algo indispensable? No. Ah. La fuente primaria es la fuente que coexiste con el momento en que vos estás queriendo investigar. Es decir, es la fuente de primera mano. Es decir, si vos querés trabajar con propaganda, podés trabajar con propaganda, pero la realidad es que tenés un montón de publicidades o propagandas peronistas que están así como estuvieron en los 40, las tenemos ahora. Entonces, una fuente primaria es esa fuente que vos encontrás y que en realidad es de primera mano respecto del periodo histórico, social, lo que sea que vos estás queriendo tratar. Por ejemplo, fuentes primarias en la monografía de Agos o de Tiziana, que son las dos que tratamos en este encuentro. Y la de Tizi justamente, las que vos decías hoy, por ahí el programa, no sé, Casados con Hijos, Showmatch. Tal cual, Showmatch es una fuente primaria, porque vos tenés el programa ahí, eventualmente a analizar, pero el programa está ahí, o sea, no está mediado. En el caso de Agos, la música. Las Canciones en ese momento. Claro. Tal cual, el tema. Las letras. Tal cual, vos te pones a mirar y decís, che, este tema fue creado en el 97, 98 es el tema, punto. O sea, ahí tenés la fuente. A ver, esto me sirve para que ustedes se den cuenta qué es una fuente primaria, pero me sirve para que ustedes se den cuenta que fuente es potencialmente todo. Estamos, a ver, porque cuando uno tiende a hablar de fuentes, y sobre todo esto es un pecado como más de las ciencias sociales o de la historia específicamente, te da la sensación que la fuente es un documento que es un embole. ¿Estamos? Que en realidad son estos historiadores que se sientan, la fuente oficial del Congreso, que te muestra el conteo de vacas del periodo de Rosas. ¿Es una fuente primaria? Sí. Pero no es la única fuente posible. ¿Y secundaria? Ahí vamos, a la secundaria. Entonces, lo que me importa que ustedes vean es fuentes primarias, hay un montón, muy diversas, y todas son potencialmente utilizables. De hecho, yo creo que después, pero esto lo veremos un poco más adelante, después de una de las corrientes de interpretación de mediados del siglo XX, los tipos lo que vienen a decirnos es todo es historia. Es decir, todo, eventualmente, si tiene contacto con una sociedad y nos puede decir algo de la sociedad que lo creó, entonces estamos hablando de historia. Sea la música, sea un programa de televisión, sea una historieta. A ver, Mafalda, ¿alguien sabe la historia de Mafalda? ¿Alguien sabe cuál es Mafalda? Aunque sea la historieta, ¿no sabe? Infarto. Sí. Sí, ¿cuál es? A ver, Mafalda es una niña, para que no, ahí la busco un segundo y se las muestro, porque puede ser que no sepan. A ver, es muy conocida, cuando la vean van a decir, ah, sí, esta es Mafalda. Esta es Mafalda. Acá estamos. ¿Algunas la vieron? Sí. ¿Estamos? Sí. Buenísimo. A ver, Mafalda, que es una pavada, uno cuando mira, a ver, para que uno vea que en realidad una historieta, a ver, Mafalda puede ser con Mafalda podés hacer una investigación posta. ¿Estamos? A ver, ¿por qué? Porque Mafalda, ¿alguien sabe un poquito de la historia de Mafalda? No. Yo no sé, perdón. No, dale. Cualquiera de los Que dos. yo no sé algo específico, pero sí sé que en su momento Kino fue una de las personas que, bueno, Kino es el creador de Mafalda. El creador, tal cual. Fue una de las personas que consideraba subversivas y no sé si hasta no fue exiliado. En su No sé si fue exiliado, pero sí, coincido. Tiene que ver con esta idea de, a ver, los mensajes de Mafalda, para el que no sepa, yo no soy un gran conocedor, pero lo aprendí en una monografía. Mafalda es una pibita como muy áspera. O sea, es como es como que te manda comentarios y te descoloca. Decís, esta piba es como que te pincha constantemente para... La dictadura de Pinochet que la prohibieron. Totalmente. A ver, el caso de Mafalda surge, yo tendría que ver el año porque no les quiero mentir, pero Mafalda surge creo que en el 67, 60 y pico, que tiene que ver con el periodo de Revolución Argentina. O sea, Mafalda surge en un contexto de dictadura de Revolución Argentina, Onganía y demás. A ver, Mafalda creo que son 2 años de publicación y nada más. O sea, lo que pasa es que el mensaje que da la pibita se renueva
y lo podés aplicar a un montón de momentos históricos argentinos. Digo, pero en realidad, Mafalda, cuando uno lo analiza, vos decís, pero en realidad es una historieta. O sea, ¿puede ser una fuente? Claro que sí. Porque en realidad el contexto en el que surge Mafalda es un contexto de dictadura, y es porque es un contexto de dictadura que Quino, como bien nos dice Matías, lo que hace es sacar o de alguna manera como depurar la crítica a lo que está pasando a través de una nenita. Entonces, la pibita es súper áspera en lo que dice, porque en realidad originalmente nació como para decirle en la cara de la dictadura de Onganía lo que en este caso estaban pensando. ¿Se entiende? Entonces vos decís, che, una historieta podría ser utilizada como fuente. Bienvenido sea, si pueden laburarla de una manera correcta, ¿no? O sea, de una manera interesante. ¿Estamos de acuerdo? Fuente entonces es potencialmente todo, una primaria. Y dice Ainhoa, que se quedó como, por favor, dime cuál es una fuente secundaria. La pregunta es, si eso es una fuente primaria, ¿cuál es una fuente secundaria? ¿Qué otro tipo de cosas ustedes consultan? Bueno, pasa es que depende de lo que investigues, porque ponele, si investigaste el tema de Agos, o bueno, mismo el de Tizi, yo pienso en algo como que pasó, lo que pasó después, pero bueno, eso lo tenés en esos temas, pero si vamos al tema de Julie Brandy, que es más Pero si la actual, potencialmente todo. O sea, ¿qué queda para la secundaria? Ajá, No, bien, para esa mí es, buena por pregunta. ejemplo, lo que vos decías, lo de Mafalda. Bueno, esa es La primaria. la primaria, claro. Y en sí vos tenés que a su vez también buscar información de esa historieta, o sea, la historia alrededor de esa historieta. Coincido. Puede ser Coincido con lo de Ainhoa, que sí. sean las cosas, porque creo que esto lo vimos, que ya analizaron lo mismo. Exactamente. Vamos, a ver, ustedes, obviamente, porque no son investigadores, y aún si fuesen investigadores también lo tendrían que hacer, lo que hacen es buscar información sobre autores que ya trabajaron eso. ¿Estamos? Porque en realidad lo que querés ver es qué es ser hijo de eso, porque convengamos que si vos pensás que tu tema es súper copado y después te das cuenta que tu tema fue súper trabajado, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es una fuente secundaria? La fuente secundaria es, básicamente, no tengo ninguna mano, digo, pero por ejemplo... sí, alguien que analiza eso. El libro, tal cual. A ver, la fuente, vamos a pensar en el caso de Menocchio, la fuente primaria es el documento de la Inquisición. Ustedes en el texto de Menocchio tuvieron fuentes primarias y secundarias. El texto de la Inquisición del siglo XVI es lo primario. Estamos con lo primario, Ginsburg, que es el autor, hizo lo secundario. Estamos, ustedes leyeron una fuente secundaria, que es un tipo que trabaja sobre eso y que trabaja sobre esa temática y eventualmente resuelve lo que resuelve. ¿Estamos de acuerdo? Consulta. Sí. En una monografía en sí, Sí. ¿tiene menor validez una fuente secundaria que una primaria? No porque es una monografía. Porque es a ver, no porque es una monografía de secundaria. Claro. Yo te diría, igual si se ponen a pensar, no es tan difícil llegar a fuentes primarias. O sea, porque la fuente primaria puede ser desde algo que ya esté como prefabricado, me refiero a el programa de televisión de Tiziana, la música de Agos, incluso estoy pensando, vos, Mati, digo, si te metés por ahí te encontrás con, no sé, los medalleros, el conteo de medalleros de Olimpiadas, eso es una fuente primaria, eso está publicado hace un montón y es propio de la Olimpiada concreta. Ahora, ¿no la tenés? Por ahí algunos de ustedes la van a crear. Porque de repente algunos de ustedes van a hacer, pienso en el caso de Juliana, si ella va a trabajar con jóvenes y un poco lo que fui viendo que ella va a hacer, a ver, si va a trabajar con jóvenes y ver si les va a generar un cambio, ella tiene que hacer una encuesta. Y en el momento que haga una encuesta a un conjunto de jóvenes, suponete que ese sea el camino que tome, la encuesta que ella hace es una fuente primaria. Porque en realidad es información en primera mano sacado de un puñado de 100 personas que ella encuestó, y sobre eso, que es la información, ella eventualmente trabajará. ¿Se entiende? Sí, eso es otra consulta que tenía. Dale. O sea, no es necesario siempre hacer encuestas o entrevistas. No, a ver, y está buenísimo lo que estás diciendo porque me lleva a lo primero que dijimos respecto de los métodos de estudio. A ver, ustedes estudian con diversos métodos y la idea es, a ver, pensémoslo numéricamente.
Llegás al 10, llegás al 9, estudiando de memoria, que ojalá no exista en un sexto año, estudiando en cuadro conceptual, estudiando en modelo texto, todo así como en Word, que les puede ser que estudien así. Si vos llegás al objetivo, que es aprobar la materia, yo no puedo obstaculizarte y decir, no estudiás, a ver, no está bueno lo que hiciste porque no estudiás en modelo cuadro conceptual, que es como yo estudio. Ahora, lo mismo aplica para un método, un proceso de investigación. Es decir, vos tenés una variedad de métodos de investigación. Tu responsabilidad como persona que va a hacer un trabajo medianamente digno es seleccionar cuál. ¿Cuál o cuáles? ¿Estamos? Digo, porque de repente una de las cosas que me canso de preguntar cada vez que los chicos defienden monografía es, termina todo y todos aplausos, ellos están todos re contentos, re felices, re liberados, como diciendo acá se acabó todo, y no, en realidad terminaron la parte más sencilla. Porque ahora después empezamos como a repreguntar. Entonces, una de las cosas, y ahí voy por ejemplo un poco a lo que yo les estaba planteando acá. A ver, este esquemita, ¿por qué quiero que lo vean? Porque en realidad este esquema es clave para ustedes. Si entienden que el sujeto de estudio es la persona que se adentra a conocer el sujeto de estudio y todo lo que ya dijimos, ustedes están acá. ¿Estamos? Quiere decir que ustedes, para posicionarse frente a lo que es la monografía, lo que tienen que darse cuenta es que ustedes son el sujeto de estudio. Y en tanto ustedes son sujeto de estudio, todo esto, potencialmente, si quisiera y si tuviera muchas ganas, se los podría preguntar. Entonces, podría decirle a una Tiziana Amore, a ver, todo buenísimo. Muy lindo, muy copado todo lo que contaste, nos emocionaste respecto a ver cómo el estereotipo de mujer cambió y te creímos. Ahora, de repente le digo, empiezo a buscar en la monografía y digo, mira, en la página X dijiste esto. Y de repente nos encontramos que en la página X, ella, por alguna razón, que la veo medio complicado, pero puede suceder, dice, por ejemplo, no sé, la audiencia sobre, no sé, sobre programas, Showmatch en los últimos 4 años bajó la audiencia y eso podría deberse por, bueno, el contenido sexista. Y de repente pone, en el 2010 la audiencia era del 4,8 y en el 2018 era del 3,4 y cualquier cosa. Y yo le leo eso y automáticamente le digo, bueno, a ver, Tiziana, contame, ¿qué método hay acá? Entonces ella, como ya se preparó y ya estudió toda la materia de vuelta, porque, paréntesis, van a tener que estudiar toda la materia seriamente en función de poder como devolverme los golpes. Entonces ella lo que va a decir es, mira, esto me parece que es método cuantitativo. ¿Por qué? Y mira, porque en realidad el método cuantitativo es un método orientado a bla, 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 la cuestión numérica, cuando vos ves el modo en que yo utilicé esto, bla, bla, bla. Y si se quiere lucir un montón, que no lo van a entender en este momento, pero Tiziana va a decir, y aparte el método cuantitativo en realidad es muy propio del paradigma postpositivista. Entonces voy a decir, ¿por qué? Bueno, porque en el paradigma postpositivista plantea bla, 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 es una cosa posterior al positivismo, plantea la idea de objetividad, y esa objetividad en este caso lo hace a través de métodos numéricos. Me dice eso Tiziana, y yo quedo como en una emoción sin precedentes. ¿Estamos? A ver, ¿a qué voy? Para poder responder lo que yo les voy a potencialmente preguntar, tienen que hacer este ejercicio. Ustedes son estos de acá, eventualmente están cruzados por un montón de cosas que los determinan. Esas múltiples cosas que los determinan los hacen seleccionar de ese potencialmente todo un punto de partida y un recorte de ese todo para que no sea eterno el problema. Ese objeto de estudio es sumamente acotado, y hicimos el ejemplo en función de poder explicarlo, y para poder meterse ese objeto de estudio, obviamente ustedes seleccionan dentro de todo un conjunto de métodos, que son muchos más, pero yo no me entra más en la pizarra, seleccionarían, y obviamente a medida que avancemos la materia se van a dar cuenta de la posibilidad de múltiples métodos que hay, con qué método lo han hecho. Si llegan a un resultado cumpliendo todo esto, en realidad no deberían tener problemas con la monografía. Sí podrían tener problemas al momento de escribirla, pero bueno, eso ya es...
Lucho, eso te quería preguntar. Dale. Entonces, a la hora de defender nuestra monografía, nos vamos a tener que basar en ese cuadrito que hiciste. No es Me que parece, sí. tenemos como una guía de preguntas. No, que no. Igual, mira, pueden al ser. momento de, primero, vamos a pensarlo, vamos a pensar esto. Yo imagino, a ver, sea por en formato como Zoom, que puede ser una posibilidad, como sea en formato presencial, la monografía, la defensa de la monografía va a estar. Ahora, si es en formato Zoom, yo no sé si es hasta, no es hasta más fácil. O sea, porque estamos bancándote, todos en silencio, y vos lo que harías es esto, vos podrías tranquilamente poner una presentación y así como yo hago así y de repente aparece, yo te puedo invitar a que lo hagas vos y a medida que vas avanzando, vas apretando lo que sea y mientras vas charlando, lo vamos viendo. Entonces en realidad se puede hacer. Lo que yo siempre, una vez me guardé hace unos años, estaba le pedí a Lucía Abiuso, no sé si son 1 o 2 años atrás, creo que son 2. Esa se había hecho, que es una recomendación que yo les hago. El día que ustedes defiendan monografía, lo que hacen es defenderla a ver, tienen un tiempo prudencial para defender, y lo que tienen sí o sí es que estudiar toda la materia. Es como si fuese una integradora a su manera. El objetivo de ustedes es como tapar la mayor cantidad de ventanas que puedan abrirse. ¿A qué voy? Si vos ya sos una tipa que se puso, que se cansó de su monografía, que está recontra podrida de ya escribir lo mismo, y que si yo te agarro en el pasillo te digo, a ver, explícame qué hiciste, y vos me decís, mi trabajo fue esto, es que quiere decir ya estás como cansada. Cuando llegas a ese punto de cansancio, quiere decir que la monografía o la defensa de tu monografía no debería ser un problema. Es una cuestión de orden después. Ahora, inmediatamente después, lo que yo les recomiendo hacer es como atajarse. Es decir, hagan un laburo pero esto lo vamos a hacer más adelante, hagan un laburo de cruzar monografía con contenido de la materia. Cuando ustedes cruzan por su cuenta, de repente tenés todo potencialmente ya resuelto. Es decir, vas, como de hecho Lucía lo hizo y por eso le había robado la hoja y me la perdí. Pero lo que ella trajo tenía, por ejemplo, así, atrás de su monografía, tenía algo así. ¿Estamos? ¿Qué era? Todas anotaciones. ¿Estamos? Anotaciones, cosas como relaciones posibles. Ella ya se había dado cuenta cuál era su método, cuáles eran sus métodos. Se había dado cuenta qué paradigma por ahí le servía un poco más, o sea, a fines de su tema. Entonces tenía todo anotado. Cuando yo le empecé a preguntar, me respondió todo. Y me respondió todo porque ya lo había hecho. Entonces, es un laburo previo de saber el contenido teórico de la materia y saber cuáles son las cosas potencialmente cruzables con el tema. Obviamente, si a Matías, vamos a hacer ejemplo, vamos a hacer cualquiera de los ejemplos. Si de repente nos encontramos que tu tema, o en el caso estoy pensando Matías, no, en el caso de la música con Agos. Si el laburo de Agos es de música, convengamos que no le voy a decir en la pregunta en cuestión, bueno, a ver, entonces no importa todo lo que dijiste de música, contame qué es el método cuantitativo. O sea, porque no tiene relación, o sea, lo ideal es que se cruce o que yo les pueda sacar una pregunta concreta en función del el contenido del año. ¿Cómo? Sí, pero en relación a la temática de ustedes. O sea, no es que yo te voy a decir, a ver, ella está hablando de la música en el 2001 y yo le voy a decir, pará, Agustín, a ver, contame qué decía Menocchio. Claro. Como, no, o relacioname la música con la composición de Menocchio. No hay chances. Entonces, la idea justamente es que crucen cosas lógicas, básicamente. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿O algo concreto? Fiamma, hablaste, pero... Sí. Sí. ¿Qué tenemos que entregar el 3 de julio? Bien. Lo que tienen que entregar el 3 de julio es un intro. A ver, vamos a parar, no puedo minimizar con un segundo. Vamos para acá. Vamos para acá. Esperen que estoy buscando un modelo de monografía. A ver.
Vamos a agarrar la de Osti. Acá. A ver, lo que tienen que entregar el 3 de julio. No se... ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí? Bien. Sí. A ver, agarra cualquiera, ¿eh? Monografía de Osti. Esta es una monografía excepcionalmente buena. A ver, vamos directamente a la introducción. Fíjense que la introducción de Belén tiene 1, 2 y un poquito más. ¿Estamos? Lo ideal no debería ser más de 2 carillas. A ver, 2 carillas es suficiente. ¿Estamos? Se pasan un poquito, está bien. No hay drama, como en el caso de Belén. No puede ser una introducción de 4 hojas. ¿Estamos? Lo que les estoy pidiendo para la primera preentrega es literalmente 2 hojas de redacción más o menos digna. A ver, ¿qué tendría que tener una introducción? Idealmente, vemos acá arriba, lo interesante que podría parecer es esto que yo llamo como la cita introductoria. ¿Estamos? A ver, esta cita introductoria no es obligatoria ahora. De hecho, no es obligatoria en ninguna monografía. Simplemente la ponen cuando ustedes se encuentran, después de mucho leer, una cita o algo que sintetice o que sea molesto, que sea problemático y que vos digas, a ver, una cita, cuando uno selecciona esa cita inaugural, lo que tiene que pensar es, A, que puede sintetizar perfectamente lo que estás queriendo decir a lo largo de tu trabajo, o B, que sea lo suficientemente perturbadora como para que vos después te pelees con esa cita. Dale, Matías. Esa cita se puede, tipo, cambiar por así decirlo. O sea, yo ahora el 3 de julio digo, bueno, encontré algo con las páginas que leí, que creo que son bastantes, encontré esta cita que me parece que va. Ahora, capaz después leo y encuentro otra mejor. Se puede, sí. Obviamente no la voy a cambiar en septiembre, ponele. Es que podés cambiarla en septiembre. A ver, la cita introductoria, primero que no es obligatoria, ¿estamos? O sea, no todos arrancan con una cita introductoria y está bien. Yo creo que la cita introductoria es un lujo que te podés dar. Si leíste suficiente, si realmente llegaste a un tipo de cita que te sintetice, porque también es muy difícil. Porque no puedes tener una cita integradora que llegue de acá hasta acá. Porque más que cita integradora, sería acá, casi una página. Entonces, tenés que tener un poco de suerte a veces. Suponete que no le integres ahora, o que integres una y que después te des cuenta que la vas a cambiar, no hay problema. No es obligatoria. A ver, de ahí en más, en función de lo que me pregunta Fiamma, lo que deberían hacer es poder... A ver, para mí es lo más complejo de esto, porque en realidad es de la nada, ustedes tienen como que empezar. Y la pregunta que está muy bien que se tienen que hacer es, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que querés que empiece a hacer? A ver, yo les doy ejemplos, pero para que ustedes tomen y que vean más o menos lo que les sirve. Hagan el esfuerzo, hagan el esfuerzo como de mirar un par de esas monografías que están subidas. ¿Estamos? Porque me parece que son introducciones muy logradas. A ver, estoy pensando de vuelta en las monografías como de las que ya ejemplificamos, porque me es más fácil porque ya estoy metido en el tema. Suponemos, uno de los ejemplos o uno de los consejos que yo les doy para empezar introducción es que, por ejemplo, empiecen desde el contexto que les determinó el tema. Ejemplo, vamos a suponer lo de Tiziana d'Amore. Por más que ella no vea o que no considere 100% que sea hija de este clima. Pero, por ejemplo, estoy tirando fruta, o sea, por favor, o sea, no estén copiando anotación porque no es la idea. Suponemos que ella pone, el 8M de tal año empezaba, bla, 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 las mujeres empezaron a, bla, 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 por la legalización del aborto, como consecuencia de esto. Se ha puesto sobre el tapete, sobre la sociedad, determinadas cuestiones como entre uno de los elementos que ha empezado como a resurgir y las mujeres se han percatado es como el exceso, la cosificación a la que han sido expuestas en los canales de televisión o en los programas de televisión. Es posible ver cómo en los últimos años en Showmatch, bla, 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 se ha cortado la pollera, que bla, bla, bla,
Bien, punto. A ver, ¿qué haría ella si lo hace de esa forma? Se va del contexto, o sea, básicamente a su manera lo que hace es explicarme ese contexto que determinó su selección de tema, o sea, esta idea de decir, bueno, a ver, es esto lo que llevó a que yo de alguna manera me pregunte respecto de el rol de la mujer en los canales o en los programas de televisión. Paso siguiente, en algún momento ya lo que tendría que ver es, bueno, a ver, es posible, no, estoy tirando fruta y está como muy improvisado, digo, pero de repente ella dice, bueno, evidentemente después de este clima después de este clima como social, Marcelo Tinelli se ha visto como en la necesidad de salir a pedir disculpas y el contenido de su programa modificó sutilmente ese perfil sexista. Esta situación nos lleva a preguntar, o me lleva a preguntar, obviamente el menos puede suceder, digo, pero repito, es un ejemplo como así muy, muy, muy rapidito. Esta situación me lleva a preguntar si los programas de televisión de alguna manera reflejan como los cambios del estereotipo de mujer que se van dando en la sociedad, en pos de esa problemática, se intentará dar cuenta, a ver, en 3 décadas determinadas, cuáles son las representaciones que se han dado sobre la mujer en determinados tipos de programas, y corroborar si ese tipo, no sé, de programas o ese tipo de representación sobre la mujer se condicen con lo que la sociedad suponía de las mujeres. ¿Se entiende? A ver, ¿a qué voy? En ese tipo o en ese modelo de introducción, ella está haciendo como que en realidad para mí es el ejemplo que aplica para cualquier modelo de introducción. A ver, vayan de lo amplio a lo específico. Al final de la introducción, o sea, en los últimos momentos, los últimos 2 párrafos de introducción, ustedes lo que van a tener que tener es como literalmente el objeto de estudio especificado y recortadísimo. Pero para llegar a eso, de repente, no sé, pienso en la monografía de Matías. Se me ocurre pensar cómo arrancarla de Matías. Analiza un montón de, no sé, los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Y se da cuenta de los últimos Juegos Olímpicos de Matías, que es verdad, que creo que debe ser algo así. Estados Unidos, China y Rusia se llevan el grosso de las medallas olímpicas. Hoy, 2020, estoy diciendo, no estoy pensando en Guerra Fría. A ver, analiza eso y se dice, bueno, a ver, luego el análisis de diferentes Juegos Olímpicos es posible dar cuenta que, no sé, el 60% de las medallas fueron para Rusia, China y la Unión Soviética, China, perdón, y Estados Unidos. Vale la pena aclarar que estos países han sido como referentes en lo que es el comunismo y el capitalismo previamente, y de repente de algo que es muy actual, que tiene que ver con la cantidad de medallas. Lo que se pregunta Matías por ahí es, bueno, a ver, lo que me interesa ver es mirar para atrás y decir, bueno, a ver, ¿cuándo comenzó esto? O sea, ¿cuándo esa marcada tendencia arranca? Y ahí eso lo va a llevar a mirar los Juegos Olímpicos durante el contexto de Guerra Fría y a ver qué medidas tomaron la Unión Soviética y Estados Unidos en pos de que los atletas sean cada vez más eficientes, cómo eso se vio como una competencia en función de ver, no sé, la aptitud física de quién, ¿se entiende? Entonces, me parece que en muchos casos es muy sencillo cuando ustedes van del presente, y si no es del presente, porque por ahí el tema no les da, de lo más como ancho, ¿estamos? O sea, de lo más amplio para llegar a lo más específico. O sea, literalmente tienen que hacer una especie de embudo. A ver, ¿qué cosas sí me importa que ustedes tengan en esa introducción? Idealmente, no obligatorio, un contexto, o sea, un detonante, yo lo llamo, o sea, el detonante que te lleva a tu problemática. Lo que sí o sí deberían tener en la introducción es un marco teórico, es decir, cuando ustedes se den cuenta que, no sé, la música va a ser su tema, eventualmente van a tener que definir qué entienden por música, si va a ser el arte, qué es arte, qué es violencia, qué es sexualidad, qué es el concepto, que son jóvenes o a quiénes definen ustedes como jóvenes. Debería aparecer con claridad la problemática, es decir, la problemática, a ver, puesta en formato de hipótesis o puesta en formatos de preguntas, o sea, si ustedes tuvieron preguntas que les marqué, que estaban bien puestas en el cuadrito ese,
tranquilamente podrían integrarlas a la monografía. Y lo que deberían tener es también un párrafo, que generalmente es el último párrafo, orientado a lo que sería con qué. ¿Estamos? O sea, cuáles son las fuentes que ustedes van a emplear. O sea, ya sean, obviamente no todas, pero por ejemplo, no sé, se analizará, a ver, en pos de resolver esta problemática, se analizarán fuentes secundarias como la de fulano y mengano, y a su vez se trabajará no sé, con encuestas y entrevistas orientadas a extraer la opinión de bla, bla, bla. ¿Estamos de acuerdo? A ver, básicamente en este esquemita que nosotros hicimos hace un ratito, lo que debería aparecer con claridad es esto, que es el método, o sea, el tipo de fuentes que van a emplear, y tienen que tener con toda claridad esto. ¿Vamos? O sea, esta idea de una hipótesis, preguntas o recortes claros. Cuando llegan al final de esas dos hojas, a mí no me tiene que quedar dudas de que de repente a vos le interesa el rock nacional como medio para desafiar, en este caso, el sistema neoliberal en tal año, de tal año a tal año. Y que lo va a hacer, porque por ahí lo puede ya especificar, con bandas como Versión Vergarabat y otras que no sé cuáles serán. Sí, Mati, dale. Cuando nosotros hacemos esto y lo explicamos, ¿no? Nombramos también tipo lo que es lo teórico, por ejemplo, no pienso en la monografía de Agos. Sí. Ella va a tener que decir, bueno, mi variable... No, pero la variable temporal o no. No, eso no lo tenés que hacer. A ver, vos lo que tenés que saber es que por más que no lo estés diciendo de manera explícita, sí, lo decís. Está implícita. Lo terminás diciendo. Vamos, o sea, porque en realidad yo lo que voy a terminar haciendo cuando te defiendas es por ahí te digo, che, fíjate en la página 2 de la introducción y te lo leo y vos solito te vas a dar cuenta que en realidad son dependientes, independientes, temporales, pero no tenés que decir mi variable temporal es. No, en absoluto. Otra cosa que me interesa es, por ejemplo, Mati, pienso en tu tema, o a cualquiera que de repente lo toque algo que sea histórico. A ver, vos podés decir, a mí me interesa laburar, bueno, se intentará ver cómo diferentes mecanismos de los cuales el deporte en contexto de Guerra Fría. Punto. A ver, si bien vos nombrás y seleccionás que es en contexto de Guerra Fría, bajo ningún punto de vista vos decís Guerra Fría o te pones a explicar Guerra Fría en introducción. Así como, tal cual, o sea, ¿qué quiere decir? En realidad, generalmente la primera parte del desarrollo es bastante histórica, aquellos que tengan un tema de estas características. ¿A qué voy? Vos, por ejemplo, vas a laburar en una primeras 2 o 3 páginas de la monografía, vas a explicar Guerra Fría. Vamos, la Guerra Fría fue esto, para ir de vuelta. O sea, es como un mismo recorrido. En el desarrollo uno hace como un mismo recorrido como de lo más amplio a lo más específico. Agos va a tener que explicar, por ejemplo, un buen recorrido de lo que es la etapa neoliberal. O sea, el neoliberalismo es esto, por ahí vas a poder laburar con los textos nuestros. El neoliberalismo es esto, para llegar a la crisis del 2001, porque tiene que llegar a eso para después meterse a explicar con cierto detalle lo que le interesa. Pero, repito, no es fundamental, bajo ningún punto de vista, que ella se ponga a explicar neoliberalismo cuando lo nombra en introducción, porque son conceptos que requieren mayor ampliación después. Mati. No, esto de que, bueno, ok, entonces ni siquiera tipo, digo, bueno, cuando hablamos de Guerra Fría, ni siquiera tipo, bueno, hablamos de tal año a tal año. Sí, quizás si nombro lo que son los juegos que se van a analizar en este. Totalmente, eso sí. Lo que no tenés que nombrar es explicarme Guerra Fría, porque de repente Guerra Fría es tu contexto, a ver, es el contexto en el que se enmarca tu tema, pero no es un concepto clave de tu tema. O sea, no es música como, no sé, música como contracultura, ponele, que podría ser el caso de Agos. No es estereotipos, no es jóvenes, no es, ¿se entiende? Entonces, lo que es la parte histórica, y por ahí son 2 o 3 hojas, repito, de un laburo que es tuyo, que es como explicar, en este caso, qué es Guerra Fría. Cuando vos explicás Guerra Fría, ya en desarrollo, así que no te preocupes, ahí sí empezás como a filtrar, a ver, de Guerra Fría, de todo esto me interesa el deporte, o sea, la competencia deportiva. De la competencia deportiva vas a lo tuyo. Y así vas como yendo. A ver, la propia monografía nos tiene que ir llevando al tema de ustedes. Tiene después se los mostraré, uno de los elementos que yo marco cuando se evalúa es, por ejemplo, la articulación. Mientras más articulado esté esto y mientras más aceitado esté la lectura del trabajo, mejor. Una cosa te lleva a la otra.
no son como compartimientos estancos, no son párrafos separados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahora? Igual, vamos a hacer una cosa, dos cosas les voy a decir. Para la semana que viene, peguen una lectura de algunas de las introducciones de las monografías que tienen ahí subidas. No todas, no tienen por qué ser a todas, igual las introducciones son algo así como 2 hojas. Pero hagan el ejercicio, no para todas las 2 horas, pero por ahí podemos recortar una media hora dedicada a algo de introducción. Entonces, pero para que podamos hacerlo, necesito que por lo menos ustedes vean ejemplos. ¿Estamos? Entonces, agarren de esas monografías la que más o menos les cierre y fíjense lo que tienen. ¿Estamos? Los elementos que contienen esas introducciones. Así las ponemos en común y empezamos a ver qué es lo que necesitamos. Y para la clase que viene, seguro lo que hago es subirles un texto que tiene que ver con la parte teórica, que tiene que estar relacionado con el primer paradigma que nosotros tenemos que ver, que es positivismo. Lo único que les pido es que lo lean. ¿Estamos? O sea, no les pido que lo entiendan, porque es un texto nuevito. Entiendo de positivismo en alguna materia, ustedes sí ya lo vieron, en psicología, en sociología puede haber desaparecido, pero ahora lo necesitamos seriamente para poder avanzar. Sí, Mati. ¿Es el mismo texto que mandaste al otro sexto? Es el mismo texto que mandé al otro sexto, tal cual. Perfecto. Pero lo voy a mandar acá. Obviamente no lo vamos a trabajar exactamente igual, así que no piensen que van a tener el mismo trabajo práctico. Pero bueno, sí es el mismo. ¿Estamos? Pero simplemente se los digo acá para simplemente subir el texto y no tener que estar como escribiendo la consigna. Fíjense puntualmente positivismo, intenten explicar o ver cuáles son los conceptos que hacen ese paradigma. Y repito, vean lo de, ¿cómo se llama? Lo de las introducciones. Así le podemos dedicar un tiempo y empezamos a ver. Prometo que para la semana que viene, seguro, incluso en estos días, sin pensar en la semana que viene, los que no han sido todavía respondidos por plataforma, van a ser respondidos por plataforma. ¿Estamos? Para agilizar esto. Y para mañana, por favor, lean esas hojitas que les pasó Ramiro. Confío plenamente en Ramiro. Nada, les pasó, ¿no? Por favor, son un par de hojas. No son muchas, son muy fáciles. Así mañana avanzamos con proceso de reorganización nacional. ¿Dudas de todo lo que se dijo hoy? ¿Clarísimo? ¿Estoy siendo muy claro o en realidad están viendo algún dibujito animado por detrás de...? No, yo lo que no sé, pero es algo como que un poco más específico. Por ejemplo, porque desde que conozco las citas a pie de página, como que a veces abuso un poquito de ellas. Pero el tema es que, por ejemplo, ¿qué conceptos explico a pie de página y qué conceptos explico, por ejemplo, en el desarrollo de la introducción? Bien, pero para eso voy a necesitar... ¿Titlaste vos o yo? Vos. Para eso voy a tener que ver cuál es tu tema. Así que déjame ver un poco tu tema y yo en base a eso vamos viendo. Pero tengamos en cuenta... Tal cual, tengamos en cuenta algo. Nosotros tenemos estas 2 horas que están para mí, son como... A ver, son las que corresponden, pero son una ronda en las 2 seguidas. Pero para ustedes, así todo me llama la atención tener todavía 21 conectados. A ver, hagamos una cosa. Como tenemos tiempo de acá hasta la primera preentrega, lo que podemos hacer es utilizar una media hora de cada una de estas 2 horas. Usamos media hora para cualquier cosa que se les ocurra respecto de lo que es introducción. De hecho, no estaría mal que de repente digas, bueno, a ver, no sé, te comparto acá la posibilidad que vos puedas compartir pantalla y que de repente no sé, si Lucila tiene una introducción avanzada y quiere ver algo, bueno, la comparte y la vemos. Y vemos qué es lo que no se puede hacer o qué es lo que sí se debe hacer. Digo, para que sea un poco más compartido, porque por ahí una cosa que ella comparte, de repente era tu duda. Y si lo soluciona ella, lo solucionamos todos. Vamos, no me parece mal dedicar una media hora acá hasta esa primera entrega. ¿Estamos? No sé si les parece a ustedes, ¿no? Bien, nada más. Si ya estamos entonces con esto, liberados, muchas gracias por estar. Placer darles clase. Nada más, nos vemos mañana para historia. Dale. Mañana.